Bien, buenas tardes, profesor Jorge Ignacio Medina, aquí con otro video de la asignatura de Dibujo Analítico para este periodo junio 2025 en la Universidad José María Vargas. El resto del video sin audio, solo demostración técnica. Continuamos. Para poder actualizar la barra. Entonces, no sé si la voy a poder enseñar ahora. No obstante, eso no es obvio para que recuerde que para todos aquellos que os queréis suscribir a nuestra página web, a descifranonaguerra.es, pues tenéis el código de descuento Twitch20 que os da un 20% de descuento en los planes básico y premium con su tarifa normal. Esto ya sabéis en acceso a distintos contenidos exclusivos, además de los que apoyéis con la guerra, evidentemente. Y pues ya el tema, ya tenemos confirmación de vida, ¿vale? Y lo vamos a poder acceder a todos los contenidos exclusivos. Donde hay la página web. Bueno, Alex, ¿quién está ya por aquí? Si no, venga, vamos. Ya será. Despedida. Gracias a todo el mundo por el apoyo, por venir. Bueno, a ver, esto empieza, digamos, más o menos, si no recuerdo mal, la primera 2008.
And if you say le ha brindado la situación internacional y le hace el problemón que está viviendo a día de hoy la administración Trump, varios problemones de hecho, problemas internos, ¿no? Y ahí pues el aceite de más, por supuesto, tiene mucho que ver. Por otra parte, pues, ha habido que desplegar marines, hasta 700 si no me equivoco, en Los Ángeles, es decir, pues estamos hablando de una situación absolutamente crítica en Estados Unidos y por lo tanto dos cuestiones aquí. No están realmente para solucionar problemas ucranianos. Por otro lado, la propia Ucrania, atacando la tríada nuclear de la Federación de Rusia, y ayer lo comentamos de forma muy detallada, le brindó a Rusia la oportunidad de responder y también le brindó la oportunidad al resto del mundo, con Estados Unidos a la cabeza, de lavarse cómodamente las manos. No os voy a hacer el cuento demasiado largo, vamos a las declaraciones más importantes y sobre todo a los objetivos alcanzados, algunos de los cuales parece que ya se han podido confirmar con imágenes de satélite y todo. En primer lugar, declaraciones del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia. Esta madrugada, las Fuerzas Armadas de Rusia llevaron a cabo un ataque combinado con armas de alta precisión y drones de ataque contra empresas de la industria aeronáutica, misilística, blindada y de construcción naval de Ucrania en Kiev. Centros de mando y puntos de despliegue de las Fuerzas Armadas de Ucrania, acumulaciones de armamento y equipo militar de las producciones ucranianas, infraestructura de aeródromos militares, almacenes de municiones y combustible. Todos los objetivos designados fueron alcanzados. Pues bien, esta misma noche la capital de Ucrania, la ciudad de Kiev, fue atacada en total con unos 5 misiles balísticos Iskander, 2 misiles de crucero Iskander-K y además alrededor de un centenar de drones Geranio. Los medios ucranianos, de hecho, ya han calificado este ataque como el mayor contra Kiev jamás visto. Y en cuanto a lo que nos brindan pues, las imágenes satelitales de la NASA, así como también, según las imágenes que hemos obtenido estatal de emergencias de Ucrania, se ha determinado que hoy fueron alcanzados con certeza los siguientes objetivos. En primer lugar, la fábrica de blindados de Kiev, su base de reparación y talleres en la ciudad de Kiev. Las imágenes satelitales registran un incendio extremadamente intenso. Además, el Servicio Estatal de Emergencias difuminó algunas fotos en su informe matutino, muy probablemente precisamente de este objetivo. En segundo lugar, ha sido alcanzada la base de Freshflot, la flota fluvial de Ucrania, base de reparaciones, astillero y almacenes en Kiev. Las imágenes también muestran pues, un incendio masivo. En la misma zona hay además embarcaciones que podrían contener algo de interés, pero esta información obviamente todavía queda por confirmar. También ha sido alcanzada la estación ferroviaria y depósito de combustible en Boríspol, situación de Kiev, y se registró allí un incendio a gran escala, pero no es el objetivo ya pues, un tanto habitual. En este sentido, hablamos de que han sido alcanzados los talleres, varios talleres de hecho, de producción de la planta Arteon. Como podéis observar, los objetivos pues, han sido de carácter militar. Efectivos ataques a unidades civiles y armamento se puede calificar como un ataque sin precedentes. Repito, la ciudad de Kiev prácticamente entera se iluminó en una muy fuerte, muy densa humareda. Y esto se debe principalmente al hecho de que Ucrania ha tocado lo que no debería de tocar de Rusia, y Rusia pues ha respondido y sigue respondiendo de una forma absolutamente ejemplar. ¿Cuándo va a parar? Todos esos puntos todavía no se sabe. Desde puede actualizar la cobertura y sumarle algún que otro ataque, haciéndose la dirección de una ofensiva. Sea como fuere, lo que está clarísimo es que estos ataques masivos muy probablemente vayan a seguir muy probablemente darse. Y pues con este panorama de fondo tenemos también las declaraciones de Vladimir Zelensky, las declaraciones exactas
8. todo esto de fondo, Vladimir Zelensky ha salido a decir, y la delegación ucraniana, que me acuerdo en su momento, Uy, él mismo confirmó que ¿cómo? ha dotado a ¿Qué video vas a hacer? poderes y que quiere Wow. llegar a cualquier tipo de acuerdo. La delegación en cuestión no puede sencillamente negociar ninguna cuestión territorial porque la única persona que puede hacer tal cosa es él mismo con una importancia especial y claro, esto solo se va a poder hacer con Vladimir Putin delante y enseguida prácticamente por su frase dijo que por supuesto Ucrania de libre no va a poder reconocer los territorios que Rusia quiere que se reconozcan como suyos, pero que tendrá que negociarlo con el presidente de la Federación de Rusia. Y quien se respeta que aunque lo hagan, pues lo cierto es que ya me pierden, porque claro, si dices que Ucrania no va a poder reconocer sus territorios, ¿qué es lo que tiene que negociar exactamente Rusia? O en este caso otra que está Vladimir Putin con el señor Zelensky, no queda del todo claro, pues bueno, parece que le deja sus intentos de darse aún más importancia, reuniéndose con Vladimir Putin y así mostrándose como una figura con un poder real y no como un dictatorzuelo pues, absolutamente deslegitimado ya a día de hoy, que debería pasarse con resoluciones antes, ¿no?, de plantear que puede decidir tal o cual cosa, sea como fuere, siguen en sus 13 de continuar con el conflicto, no solo atacando, porque además han vuelto a atacar a la población civil rusa, ha vuelto a haber fallecidos, ha vuelto a haber heridos, y Ah, esto claro, en claro, claro, claro. diferentes direcciones. En estos días, pero además de esto, una vez más, no recogen a sus fallecidos, evidentemente nosotros estamos esperando a que Ucrania cumpla, vuelvo a reiterarlo, los acuerdos a los que llegó en las últimas negociaciones con la Federación de Rusia, sino que además la posición amplia de Ucrania, la posición general, se podría decir, es absolutamente podemos negociar. De hecho, Zelensky quiere negociar con Putin, pero no está muy claro el qué, porque no vamos a reconocer ningún territorio. Y bueno, pues entiendo que además siguen manteniendo esos discretos en cuanto a entrar en la OTAN, decidir por su cuenta, etcétera, 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 etcétera. Europa de ejército fuerte, de modo que, como un precursor, podemos decir que este tipo de ataques muy probablemente tan solo sean la antesala de ataques futuros que ya van a sufrir la Federación de Rusia en el 13, porque realmente el régimen de Kiev no le está dejando. No te necesitas el nombre de tu proyecto para dar el primer paso. Busca el dominio perfecto y crea tu web. Ahora puedes empezar a construir tu marca y a conectar con tus clientes. Da el salto online hoy mismo. Vanguardia Española presenta los primeros encuentros de Vanguardia Española, Hispanidad y Socialismo. Será el fin de semana del 1 al 3 de marzo del año Heidegger. 2024 en el monasterio de los Paules en Santos. Porque ahora se comercializaría con esa frecuencia. De la selección. Porque estamos probablemente en el mejor momento. Sí, los jugadores quieren jugar siempre en Europa. Estamos probablemente en el mejor momento de la historia moderna de Brasil. La Liga de Brasil hoy
Qué bulla. And if you save yourself, Típico. 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 Amigos, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Elías Hernández. Esta hora nos estamos como cada mañana con clase 91.5 FM de lectura perfecta. Esta hora me también consulta 106.1 de los Argentina, Instituto Provincial, 101.9 Guardia, 4 Recuerden que además ellos también se pueden ver nuestras conversaciones a través de código QR que ya van a tener en pantalla y descargar la aplicación para iOS o Android y ahí tener no solo esta conversación, sino todo lo que hemos conversado con nuestros invitados durante los últimos días acá en Puntos de Vista y la programación regular de Canal I. so make you happy. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros bien temprano y a pesar de la lluvia. Muchísimas gracias por la invitación. Queremos conocer acerca de su experiencia. ¿Qué viene ahora en Venezuela luego de esta convocatoria a un proceso electoral tan rápido? Porque Un nuevo triunfo del gobierno. El 25 de mayo y nos sorprende con un proceso electoral el 27 de julio, que si bien es constitucional, correspondía este año, sorprendió al pueblo venezolano. Sí, muy buenos días a quienes se conectan. Unas elecciones municipales que deberían ser muy importantes para el país. Es la posibilidad de recuperar lo local, los problemas de la gente, que la ciudadanía sea el centro del debate, de la agenda nacional. Sin embargo, fue como bien lo dice, una convocatoria un poco sorpresiva y deja a los factores de oposición especialmente muy fuera de foco, ¿no? Muy complicado porque una elección como estas municipales, donde el oficialismo arrase las 335 alcaldías, pues no es conveniente. Y para lograr los cambios del país y para restituir una convivencia institucional y democrática. Entonces, bueno, lo interesante es que aquí se entienda qué es lo que está pasando y exactamente esa pregunta, ¿hacia dónde vamos a llevar al país? ¿Vamos a tener una política de reconstrucción y de convivencia democrática o vamos a apostar al caos como factores? Están apostando a ello o a milagros o a intervenciones, medidas de fuerza o trabajamos desde el territorio con la participación, pero con acuerdos sobre el proceso electoral. Ahora, ¿qué diferencia al sector de oposición del sector oficial? Dice que sorprende mayormente al sector de oposición, pero Diego Cabello, como secretario general de la organización del Partido Socialista Unido de Venezuela, habría dicho que están pariendo, pero que ya van a tener su candidato. Incluso ayer decía que había 15 candidatos para cada cargo de elección popular de lo que será el próximo 27 de julio. Bueno, porque que en cada sector se entiende, y el oficialismo lo entiende, porque es un partido, digamos, con el gran pueblo patriótico, los partidos aliados, Organizado. entienden que la organización es extraordinariamente importante. Y el gobierno entiende algo que a la oposición le cuesta más entenderlo, que es que comparte el poder. O sea, este tipo de elecciones genera de alguna manera mayor participación en la gestión pública y tratar de superar el descontento de la mayoría de la gente. Ah, ya va. Ajá, está bien. En el caso de la oposición es diferente. La oposición sorprendida, va fragmentada, cosa que al gobierno le interesa mucho, pero que en esta oportunidad el gobierno también tiene que apostar porque se logre una pluralidad en esas 335 alcaldías y no un control total por parte del gobierno que no es conveniente para el propio país. ¿Qué se está diciendo? ¿Que ser el gobierno lo que no tiene que ser? No.
pero sí que haya acuerdos y que se entienda que tiene que haber una participación política de los sectores que rompa ese guión de que aquí, repito, solo es o el colapso del país o la fuerza o el milagro de que venga el hermano mayor Estados Unidos, que bastante problemas que tiene y que la democracia venezolana no es de sus prioridades, pero que venga a resolver lo que no resolvemos los venezolanos acá. Ahora, además, estas son elecciones bien complejas porque son 335 alcaldes. O sea, no son dos candidatos. Y anoche yo acabé de decir que hay por lo menos 15 candidatos del PSUV por cada cargo, sin contar los de oposición. ¿Verdad? Recordemos que el Partido Central de Venezuela va a hacer luego su limpieza, su proceso y va a escoger un candidato. Pero son 335, una campaña bastante compleja, muy poco tiempo, muy pocos días, pero además también concejales en cada uno de estos municipios. Sí, claro, algo así como 2.470 concejales. Todavía el número es muchísimo, pero es una elección, primero que de por sí tiene, la gente vota, va a participar muy poco, siempre hay participación baja. Pero en este caso el problema está en que no se entienda que este proceso electoral es extraordinariamente importante para que la gente empiece a trabajar lo local, de tal manera que yo invito a los diferentes sectores que tienen fuerzas vivas en el país a tratar de ponerse de acuerdo en ese cronograma y tal vez, probablemente, llegar a condiciones mucho más estables, porque el gobierno no te va a dejar espacio, pero tiene que entender que tiene que haber la posibilidad de participar en ese proceso electoral. Ahora, es muy interesante y es el tema de entender que es un proceso complejo y de que los espacios son para conquistarlos y para mantenerlos quienes los tienen en sus manos. ¿Cómo se hace? Bueno, porque hay dos posiciones ahí muy claras. Hay quien dice, no, el gobierno no controla todo, y me parece bien, y vamos a quedarnos esperando lo que sea, el día afuera, lo que sea. Y hay quien dice, no, mira, al poder hay que disputarlo, el territorio hay que ganarlo, aun cuando en estas gobernaciones el gobierno conquistó territorialmente, nuevamente, el país, bueno, hay que seguir, la oposición tiene que acumular fuerza. Eso conviene no solo a los factores de oposición, conviene también al gobierno. Así que haya esa disputa por el poder, no ese abandono, esa rendición, lo desacertado de decir que son traidores todos aquellos que piensan que el voto puede significar incluso cómo convivir políticamente entre diferentes. Pero hay cierta oposición que no están de acuerdo en muchas oportunidades o cuando pierden particularmente con el árbitro electoral. Dicen, bueno, aquí hubo abstención, aquí hubo algo no está claro, no estoy de acuerdo con los votos, pero usted dijo algo hace unos minutos que tiene que ver con el tema de participación. En las últimas elecciones se estima una participación del 40% y esta podría ser menores. A regreso de pausa lo conversamos con Angel González Lobato, experta electoral de este punto de vista, y venimos con más. Bien, continuamos con más de punto de vista, conversando con Angel González Lobato, experta electoral, que vamos a la parte anterior acerca de esa participación. Si en el proceso electoral pasado hubo un 40% de participación según las autoridades y muchos se quejaban de no ver personas en cola, ¿qué pudiera pasar en un proceso como este? Bueno, es que por lo general las municipales, las locales, como se les llama, generan poco interés en la participación. Pero es contradictorio porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho la parte de las elecciones locales porque ahí sí que no hay problema de testigos, porque todo el mundo, o sea, hay muchos candidatos y entonces, bueno, movilizan a los sectores más cercanos en las regiones y eso es interesante, pero hay que comprender la naturaleza de la elección. La elección es local. Y este es un país bastante presidencialista. Ni siquiera una elección como la parlamentaria que se le acerca mueve tanto como una
una sensación de que el voto no le sirve mucho y que el Consejo Nacional Electoral no está cerca del ciudadano, pero hay que decirle la ruta, el camino para usted lograr otra vez recuperar esa posición política es recuperando fuerza. Y eso se hace desde el territorio, desde los diferentes puntos del país. Siempre insisto, Caracas no es suficiente para definir a Venezuela. Este sería el momento en que todas las regiones estarían diciendo, mira, vale, en Aragua el problema es el agua. Bueno, no, en Bolívar el problema es la luz, por decir algo. Pero cada uno peleando o debatiendo por tratar de obtener los mayores o los mejores beneficios en una gestión pública. Hay temas que nos llaman bastante la atención. El tema, por ejemplo, de los lapsos de tiempo. Sería desde ayer lunes y hasta el viernes la inscripción de candidatos. Pero ¿quiénes son los candidatos? Hay tiempo de inscribir unos candidatos que todavía no muchos conocen. Sí, ciertamente el cronograma, estamos de acuerdo, está como muy apresurado. Esto de las postulaciones se ha vuelto algo como contra el tiempo, porque entonces tienes como para admitir y para negar desde el 10 al 14, es decir, que va muy atropellado. Por eso es importante que los factores políticos se reconozcan y se sienten a trabajar y a ponerse de acuerdo en un cronograma que no solo importa para los actores políticos, también importa para la ciudadanía. En esa medida, tú le vas a transmitir al ciudadano mayor seguridad, que estás haciendo lo que sabes hacer y que hay no un atropello completamente del aspecto electoral. ¿Qué corresponde en ese cronograma? ¿Qué contempla el programa? ¿Estamos preparados para cumplirlo? Bueno, pero es que esto llama a los actores políticos especialmente, ¿no? Hace mucho tiempo, y eso es algo que el Consejo Nacional Electoral está en deuda, que tiene que ver un poco con los grupos electorales, con las agrupaciones de ciudadanos, que son aquellos movimientos que participan, que no tienen la definición de partidos políticos. Pero en todo caso, esto moviliza a nuestros actores de las diferentes regiones del país. Entonces, lo lógico es que en este proceso de postulaciones haya suficientes métodos de consulta, de acuerdo, de consenso. No da tiempo para hacer elecciones internas, pero en todo caso, pues que haya acuerdos y consenso para tener candidatos y oferta, y no sea únicamente el oficialismo el que oferte en este proceso electoral. Claro, que además el oficialismo, como usted vino a decir hace unos minutos, tiene la organización, que no tienen otros sectores de oposición para poder postular estos candidatos. El pueblo venezolano, en este momento, con toda la situación nacional e internacional que está viviendo, con el regreso de los migrantes, ¿está preparado para continuar en el proceso electoral que permanentemente estamos viviendo? Bueno, probablemente haya un desaliento, no haya motivación suficiente, pero bueno, de eso se tienen que encargar precisamente quienes están haciendo esa oferta electoral para que voten por ellos y hablarle a la ciudadanía de cuál sería esa gestión que van a hacer. Tratar de enviarle mensaje a la ciudadanía un tanto claro, porque el poder, la ciudadanía, hay que rescatarla, ese poder ciudadano hay que rescatarlo. Sí, esa apuesta por el colapso del país, por el abandono de la vía electoral y que haya únicamente una vía de fuerza o una vía extranjera no pareciera conveniente. Ahora, ¿y la confianza en el órgano electoral? Ciertamente, tú preguntas y la gente al Consejo Nacional Electoral tiene muchos errores, le ha faltado mucho, pero entre ellos el acercamiento a la ciudadanía. Es decir, tiene que abrirse a los ciudadanos y un poco esa política informativa que tenía el Consejo Nacional Electoral, pues se resiente en este momento que no haya, que sea, digamos, que haya esa ausencia por parte del máximo órgano electoral. Pero el programa también corresponde a tener la motivación del voto, digo, sobre todo a la juventud venezolana. ¿Hay interés en la juventud venezolana, en la política, en este momento, en participar en el proceso electoral? Bueno, volvemos otra vez, se enamora la juventud en el registro electoral. Hay un hecho que es que la juventud, los jóvenes esperan un proceso electoral para
hacer en cualquier momento. El Consejo Nacional Electoral y los diferentes factores tienen que establecer esos procesos para atraer a esa juventud al registro electoral y formar parte de esa toma de decisiones políticas en el país. Eso ciertamente es una mora y si es, el joven tiene que entender que en la medida en que haya un registro electoral con una participación importante de la juventud, en esa medida ellos son un factor decisores del proceso electoral. Vamos a hacer una pausa. Al regreso venimos ya en la parte final de esta conversación con el líder conservador y este electoral. Hablamos sobre el proceso que espera a los venezolanos el próximo 27 de junio. Este punto de vista, venimos. Bien, estamos vueltos ya en la parte final de esta conversación el día de hoy con el líder González Lobato, experta electoral. Y en estas elecciones, 27 de junio, se consuma se paga esa deuda de Maduro venezolano para las elecciones de cargos de elección popular, pero que más viene, porque estamos acostumbrados a elección tras elección, también viene ahora una consulta el propio 27 va a haber una consulta popular, pero también viene la reforma constitucional. ¿Qué está preparado? Bueno, lo que sí pareciera que el gobierno quiere que haya actividades, digamos, de participación ciudadana, pues a un año de cumplirse el 28 de julio, esa es la realidad. Los actores opositores no pueden comprender ni tampoco, porque es una parte del juego político cerrado que tenemos. O sea, aquí lo que estamos apostando nosotros es que se abra el juego, es decir, que se abra, que haya posibilidades, que haya competitividad, que el gobierno no termine pasando las 335 alcaldías, porque no es conveniente. Necesitamos recuperar, bueno, porque eso implicaría una hegemonía que no conviene para los cambios que el país necesita. El país necesita pluralidad, necesita volver a sentar a los contrarios, negociar, dialogar, ponerse de acuerdo y no precisamente que haya un ataque en la deslegitimación nuevamente de las instituciones. Eso no es conveniente. O sea, la ruta puede ser el restablecimiento institucional y democrático del país. Entonces, por eso es que uno dice, bueno, no puede haber un avance completo, aunque sea muy tentativo para muchos candidatos. No, vamos a pasar todo. Sí, pero eso no te conviene a ti. ¿Cómo vas a quedar? O sea, tiene que haber una pluralidad mínima. Y ahora, eso también parte de los factores de oposición. Que los factores de oposición, bueno, van fragmentados, cosa que le genera al gobierno tranquilidad porque mantiene la mayoría, pero por otra parte no puede ir tan fragmentado que no sea capaz de conquistar espacios territoriales. Y hay que entender que quienes están llevando ese camino de la vía electoral, bueno, son los que están llevando más pasos, porque entonces ya por parte del gobierno que le cierra los caminos y por parte de una oposición que es entreguista, que no cree en la participación, que no cree en la vía electoral, que lo que quería era una revolución electoral, pero que no cree en la vía electoral, y que piensa que es mejor que esto se vaya al demonio y bueno, que llega después que se hace. Ahora, pero esto de los partidos políticos de oposición que no son organizados, que no están organizados, eso es bien relativo, porque por ejemplo, en el Caragua, la elección pasada, el legislador Martínez tenía 21 organizaciones políticas acompañándolo, mientras que Joana Sánchez tenía el PSUV y el Gran Foro Patriótico. Gana Joana Sánchez, a pesar de que la oposición casi que va unida, porque teníamos otros dos candidatos, uno Alianza del Lápiz y otro que era un independiente. Pero no pasó así en Cojedes, donde la oposición fue con un partido nuevo incluso a una reelección y fue la única gobernación que se ganó. Sí, qué interesante eso que estás diciendo, porque una elección local, municipal, uno de los aspectos más interesantes, pueden buscarlo en las anteriores, en las últimas. Bueno, uno de los aspectos más importantes es una cantidad de alianzas que se logran hacer. Es muy diferente el comportamiento político, el comportamiento de los actores políticos en las regiones que aquí en Caracas. Es decir, cuando aquí en Caracas hay partidos que no se quieren ni ver y se tocan los ojos y no se sienten, bueno, eso en las regiones no ocurre. Eso es muy interesante, la capacidad de hacer alianzas.
por invitarme. Elvira González Novato con nosotros, experto electoral, amigos, esto fue el punto de vista, que tengan todos muy buenos días. Oídos. No sé, me falta como una mano, algo me falta. Y bueno, y enseña cualquier cosa. Todo lo que en este programa, en los camarógrafos, están dispuestos a poner su sueldo para lo que sea. Mira, están todos muertos en la risa. ¿Qué sabe que nos hemos metido en unas discusiones esto, fundamentales en estos momentos? Porque hay gente que cree que la política perdió sentido. Nosotros tenemos un programa de noticias, de información, pero basado en los análisis desde hace años en Venezuela es una moda. Ha ido perdiendo fuerza porque a medida que el voto pierde fuerza, la política se agota. Hay una gente que vende palitos, guacamayas y espejitos. Daniel Santos, nuestro invitado, politólogo, me está diciendo que da clases en periodismo. Antes tú en la escuela de periodismo invitaban a los periodistas a debatir en la producción. Jamás me han invitado a la escuela. ¿Será que yo dejé una mala reputación en mí? Bueno, cuando ahora podemos montar un foro ya, ¿verdad? Me encantaría hablar con los estudiantes para decirles que este oficio no paga, pero es muy divertido. De mucha pasión. Mira, Daniel, vamos a meternos en el grupo. Vamos a comenzar por ahí. Hay un señor que se llama Daniel Lara. El verbo de wow, de la guarda, por sí, es mal hablado, pero tiene una lógica, es perverso. Nadie más perverso que Franklin D. Franklin D fue un actor que fue para Estados Unidos. Como él es mal actor, él lo único que hacer de malandro. Entonces hace un papel de malandro metiéndose con todo el mundo, insultando. En estos días se metió con Israelí, le dijo narcotraficante. Esto ya montó un video también todo asustado porque parece que lo iban a deportar. Yo quiero que lo deporten y venga para acá a que coseche todo lo que ha construido. Entonces, hay gente que cree, Frankie lo hace porque él es muy mal actor, él solo se sabe ese papel y lo hace para que a la hora de que la televisora haga una novela o cosa y necesiten un venezolano, ay, este representante, los venezolanos, y atrae audiencia. Pero el señor, lo malo no lo que dice, sino lo mal actor. Mira, pero este señor Daniel Dana Farías, que conmigo se metió mucho, que dice que yo soy un borracho. Y digo, bueno, pero yo tengo como 20 años desde que padezco de diabetes crónica, no me tomo ni agüita. Además, la agüita a veces le echo colorado para cotorrearme. Yo digo que beber licor era no soy borracho, pero es un prestigio, yo añoro esa etapa química. Pero a mí lo que parece simpático de la idea de la Faría es que esto es una calle, un cerebro. Entonces dice que la señora Machado, yo no quiero a la señora Machado, cada día la quiero menos, y a la señora Magali Mejía, eso que dijo que Chevron se metió en un caso de asesinato. Dios mío, señora, vaya a un psiquiatra, siente, a ver qué le pasó usted en su vida, que usted le decía tanto odio a su país. Porque ellos juran que ellos están fregando el gobierno. Ya están una cosa, los comanditos de los crearon, como el caso de guardar cosas, diciendo a la gente que entró 6 meses. Ahora son 6 meses. Pero Daniel Farías dice, bueno, me refiero a eso en el 2000. Mañana se va. Y le sacaron la cronología de los... Sí, entonces, pero hay unos imbéciles que creen que eso el Maduro vete ya, digo imbéciles porque son un error después de 26 años de repetir eso, pero imbéciles insisten en que eso es así. Entonces, yo en enero me gané un poco de plata, cosas, botellas, apostando a que el señor del mundo no se iba a la mitad, por eso no tenía ni pie ni cabeza. Entonces,
Entonces, claro, si tú dices que ganaste un impuesto y no cobraste, esa prédica es mortal para el voto, porque si yo voté y gané y no cobré, ¿para qué voy a votar? Mira, de verdad que, bueno, buenas tardes, gracias por la invitación y todo lo mejor para que se recupere lo más pronto posible. Mira, yo he venido diciendo que estoy bastante preocupado con la crisis política venezolana. Cada día nos parecemos más a la política cubana. Ahora tenemos una oposición afuera, que la pasa como la oposición mañanera, esa cubana, que todos los días le decían a los cubanos, mañana cae Fidel. Sí. Bueno, perdieron el dedo de tanto darle golpe a la mesa y todavía los Castro mandan. Entonces tenemos una oposición que adoptó la figura mañanera, que pretende dirigir la política desde fuera, y tenemos un gobierno que cada día se cierra más, cada día, bueno, tiene tantas razones, porque también estamos copiando el esquema mañanero de Estados Unidos, sancionándonos. Cuba tiene 64 años bajo sanciones, y eso preocupa, porque yo digo, eso es lo que dice que Estados Unidos no tiene ninguna razón para quitarle las sanciones a Venezuela, porque está logrando el objetivo, pero el objetivo para los Estados Unidos, no para nosotros, que es mantener al gobierno cercado, sitiado, bueno, y hacer con el petróleo venezolano que es lo que a ellos mejor les parece. Y yo digo que nos estamos pareciendo cada día más a esa posición o a esa situación política cubana, donde, bueno, un gobierno que cada día se cierra más, una oposición desde Miami queriendo manejar la oposición venezolana, y una oposición venezolana que lamentablemente, hay que decirlo así, bueno, no da pie con bola, no llegamos a acuerdos de ningún tipo. Bueno, nos malponemos unos con otros. Por cierto, las elecciones pasadas, por aquí pasaron muchos amigos, y en vez de decirle al país cuál era su proyecto que iban a hacer desde la asamblea, bueno, venían a hablar mal del otro sector de la oposición. O sea, hay un sector de la oposición también que yo le iba a llamar el sector de la oposición del esquema del Chavo del Ocho. ¿Por qué? Porque sale doña Florinda y le dice, no te ajustes con esa chispa. Entonces no quieren sentarse con un sector de la oposición que hemos mantenido la vía democrática, bueno, y ahí están los resultados. Una división total, se pierden las gobernaciones por no llegar a acuerdos, se pierden todos los espacios en el país de carácter electoral porque no nos ponemos de acuerdo. Que frente a esta tragedia, tú dices, bueno, pero si estamos, y esto está claro, además el gobierno te juega con las cartas sobre la mesa. Te dicen lo que va a hacer. Espérate que yo no lo voy a sacar en el programa. Yo daba su programa ayer. No, el programa no, una rueda de prensa. Dijo, es que ellos siempre piden prórroga. Bueno. Y después prórroga. Y burlándose, claro, se nutre una verdad, que es que la oposición es así. Bueno, porque hay un sector de la oposición también que se reúne escondida. Porque cuando uno se reúne con el gobierno, que lo hace abiertamente, pone la cara, bueno, te destrozan los comandos esos, destroza gente. Que por cierto, Ricardo Sucre los detalla muy bien en sus escritos. Bueno, entonces ellos se reúnen escondidos y le piden al gobierno algunas cosas, y el gobierno se los concede. En el último proceso electoral quedó evidenciado, bueno, allá hubo una negociación que nadie vio, habilitaron candidatos que estaban inhabilitados, crearon partidos que no existían, eso fue una negociación con el gobierno, pero lo niegan. Entonces, frente a eso, frente a un hecho evidente, pretenden seguir engañando al país, a la gente. ¿Por qué no sentarnos en